Bueno, entonces, pues primero quiero agradecer muy especialmente a Natalia, que es una colaboradora, colega, coautora, ex empleada, ex estudiante. Todo hicimos por retenerla y, mejor dicho, le pasamos lo mejor que pudimos desde el Banco de la República, desde Cuantil y desde los Andes. Y aún así nos está despreciando y se quiere quedar en los Estados Unidos. Entonces, pues no sé, me tiene preocupado. De todas maneras, le agradezco mucho que nos quiera presentar los avances que ha hecho en varias de las instancias pues, de su doctorado. Entonces, Natalia, mil y mil gracias por estar aquí. Gracias Álvaro y gracias a todos por venir. Lo que les voy a presentar hoy es un proyecto en el que estuve trabajando el año pasado y se titula Gastos compartidos y la demanda de servicios de salud en un mercado regulado. Eh, para motivar esta charla voy a empezar mostrándoles esta gráfica que en la línea negra se puede ver el gasto total en salud en miles de millones de pesos y en la línea roja se ve el gasto total en salud como porcentaje del gasto total en consumo. Y como ustedes pueden ver, el gasto real en salud en Colombia pues ha venido creciendo desde los últimos 10 años, a pesar de que como porcentaje del total de consumo ha venido cayendo, pero lentamente. Esta tendencia pues es similar a la de otros países como Estados Unidos, donde también los gastos en salud han venido creciendo, pero como porcentaje del total de gasto han venido cayendo. Y uno podría decir que una razón por la que los gastos en salud están creciendo es porque la población se está envejeciendo, eh, pero también una de las razones es cómo el gobierno maneja las políticas para el sector de la salud. Entonces, uno puede tener políticas que regulen el lado de la demanda y el lado de la oferta, y eso va a afectar tanto los niveles de consumo como de provisión de servicios. Entonces, desde el lado de la demanda, por ejemplo, en Colombia se cobran copagos y cuotas moderadoras, que el argumento para hacerlo es que permiten controlar como el sobreconsumo de servicios de salud, que se entiende como riesgo moral expuesto del lado de los consumidores, y se puede medir como la elasticidad precio de la demanda de servicios de salud. Y hay muchos papers que han intentado, pues que han logrado estimar la elasticidad precio de la demanda, y los que cito aquí lo hacen para el contexto de Estados Unidos. Desde el lado de la oferta, otra forma de regular cuántos servicios se proveen es fijando el tipo de contrato que las aseguradoras y los hospitales pues firman. Y por ejemplo, en un contrato de capitación, pues permite ayudar a controlar la cantidad de servicios de salud que se proveen y en particular la capitación los reduciría, mientras que un contrato de pagos por servicios pues los aumentaría relativo a un óptimo sin riesgo moral. En este paper mi objetivo es medir la sensibilidad de los consumidores al precio, y por precio me voy a referir a los copagos y a las cuotas moderadoras en el sistema de salud colombiano, y el método que voy a usar es una regresión discontinua. Eh, la medición de la elasticidad precio de la demanda de salud no es algo pues sin precedentes. De hecho, desde 1970 ha habido muchos papers que miden la elasticidad precio. Pero mi contribución es que, a diferencia de muchos de esos papers, la regulación estricta del sistema de salud en Colombia me va a permitir aislar variaciones simultáneas en la oferta. Y por eso me refiero a que, por ejemplo, si las aseguradoras pueden fijar sus primas de riesgo, entonces variaciones en los gastos compartidos se pueden traducir en cambios en las primas de riesgo, y entonces eso podría sesgar las mediciones de elasticidad. En el caso colombiano, las aseguradoras en el plan obligatorio de salud no cobran primas de riesgo, entonces pues no debo preocuparme por ese efecto en las primas. Mi segunda contribución es que la base de datos con la que cuento es detallada, y entonces me va a permitir estudiar el efecto de los precios de la demanda en los resultados de salud de los pacientes,
que es algo pues que no se ha hecho muy bien precisamente por la falta de datos detallados. Y finalmente, pues el uso de una regresión discontinua para medir la elasticidad precio tampoco es algo novedoso. Por ejemplo, Shigeoka en el 2014 también usó una regresión discontinua para medir la elasticidad en Japón. Y Bernal lo hizo para Perú, pero para el caso de cómo el acceso a la seguridad social o al aseguramiento en salud, eh, pues cambia el nivel de consumo de los pacientes. En mi caso, yo creo que como los datos que tengo representan un tercio de los pacientes afiliados al régimen contributivo colombiano, creo que el grado de validación externa que tengo es superior a pesar del efecto local que se mide con una regresión discontinua. También debo decir que si tienen cualquier pregunta, pues simplemente interrumpanme. La discontinuidad que voy a usar para la regresión discontinua se debe a la política de salud colombiana que asigna los copagos y las cuotas moderadoras dependiendo del nivel de ingreso de los afiliados, y los dos cortes en esta política son 2 salarios mínimos y 5 salarios mínimos. Lo que encuentro en este paper es que las personas que están pagando tasas más altas de copago y cuotas moderadoras consumen menos servicios de salud y tienen estancias más cortas en el hospital. Y esta reducción en el consumo debido a mayores copagos y cuotas también se observa en el consumo de visitas al doctor, y en particular se puede dividir en una reducción en consultas de primera vez y consultas de seguimiento. De forma, digamos, más interesante es que esos mayores precios también van a reducir tanto el consumo de servicios opcionales, pero también el consumo de servicios de prevención. Entonces, reducir el consumo de servicios opcionales, uno podría decir que es algo positivo desde el punto de vista de un regulador, porque, porque muchos de estos servicios pues no son necesarios, no son necesarios para mantener, digamos, un buen nivel de salud, pero los servicios de prevención sí son necesarios, y pues eso es como la parte negativa de una política que aumente copagos y cuotas. Encuentro que esa menor utilización y consumo por parte de las personas que pagan cuotas y copagos más altos se traduce efectivamente en menores costos de salud, y este resultado se observa a pesar de que la gente que paga cuotas y copagos más altos no se va a sustituir de los proveedores más caros a los más baratos, sino que ellos están dispuestos a pagar precios más altos. Finalmente, con respecto a los resultados en salud, pues voy a encontrar que aquellas personas que están expuestas a mayores copagos y cuotas moderadoras eh, parecen tener mejores resultados en salud que los que pagan cuotas más bajas. Y aquí uno podría hacer muchos argumentos de por qué eso está pasando, como puede ser como simplemente el comportamiento de estas personas o la calidad de los hospitales y los servicios a los que tienen acceso. ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una pregunta, de pronto me estoy adelantando a Sí. lo que viene más adelante, pero la discontinuidad depende del nivel de ingreso que reporten. De seguro más adelante nos van a mostrar cómo que no haya manipulación, pero si yo reporto el ingreso, ¿cómo podemos verificar que no haya manipulación en el ingreso que yo reporto para quedar a un lado o el otro del umbral? Sí, eso es un punto muy importante, y pues les voy a mostrar más adelante que eh, usando datos para el 2009 y solamente para los trabajadores dependientes, excluyendo los independientes donde de pronto la preocupación de manipulación de ingresos es mayor, eh, se puede mostrar con unos test estadísticos que no hay discontinuidades en la distribución del ingreso. Les voy a explicar pues, rápidamente cómo funciona el sistema de salud, aunque ya deben saberlo.
El sistema de salud pues se divide en dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. Al contributivo están afiliadas todas las personas que perciben un ingreso mensual y es alrededor del 51% de la población que está afiliada al régimen contributivo. Y al régimen subsidiado están afiliadas las personas que no perciben ingresos y están por debajo pues, de cierto umbral de pobreza. Corresponde más o menos al 49% de la población. Entonces, el sistema de salud colombiano se puede decir que tiene como una cobertura universal, aunque hay variaciones entre departamentos en el nivel de personas que no están aseguradas, que son importantes, pero pues no me voy a preocupar por eso ahora. Como se preguntó ahorita, pues cada mes los afiliados al régimen contributivo tienen que reportar su ingreso a través de la planilla integrada de liquidación de aportes. En el caso de los trabajadores dependientes, es la empresa la que reporta estos ingresos y pues paga el 8% y el empleado paga el 4%. Desde el lado de la demanda, el gobierno regula los copagos, las cuotas moderadoras y el gasto de bolsillo máximo. Pues para que estemos en la misma página, los copagos son el porcentaje del precio del servicio de salud que paga el afiliado y la cuota moderadora es un pago fijo que se hace cada vez que uno va al médico. Y el gasto de bolsillo máximo pues es un gasto máximo que en el que el afiliado puede incurrir durante el año, aunque también se establece un gasto máximo por servicio de salud. Y esto lo hace el gobierno principalmente pues, para evitar que gente que tenga enfermedades catastróficas, como por ejemplo la enfermedad renal, pues no vayan a tener problemas de financiación. Desde el lado de la oferta, como les dije antes, el gobierno regula las primas de riesgo en el sentido de que prohíbe que las EPS cobren primas de riesgo a través del Plan Único de Aseguramiento, que se llama Plan Obligatorio de Salud. Y pues también va a regular los servicios, procedimientos y medicamentos que están cubiertos por este plan. La otra pues, particularidad del sistema colombiano es que las EPS pueden ofrecer sus planes complementarios, en los que sí pueden fijar primas de riesgo y determinar sus porcentajes de copago y cuotas moderadoras. Sin embargo, si un afiliado quiere comprar estos planes, solamente lo puede hacer después de estar afiliado al POS. Y similar a Estados Unidos, pues las aseguradoras y los proveedores pueden negociar libremente el precio de los servicios de salud que están incluidos en el POS. En esta tabla les muestro pues los porcentajes de copago y el valor de la cuota moderadora para el plan obligatorio de salud en el 2009. Entonces, como les dije, los dos cortes de ingresos son 2 salarios mínimos y 5. Para la gente que gana menos de 2 salarios mínimos, la cuota moderadora en el 2009 era de 1.900 pesos y el copago de 11.5% del precio del servicio. Para la gente que gana entre 2 y 5 salarios mínimos, la cuota era de 7.600 y el copago de 17.3. Y para la gente que gana más de 5 salarios mínimos, la cuota era de 20.100 y el copago de 23%. En este paper yo me voy a enfocar simplemente en las diferencias entre la primera y la segunda categoría, pero si más adelante quieren ver resultados entre las categorías 2 y 3, están en el apéndice de esta presentación. Una dificultad para medir la elasticidad del precio de la demanda de salud es que los contratos de aseguramiento son no lineales y por eso me refiero a que antes de que alcances tu gasto de bolsillo máximo, pues vas a estar pagando el copago, ese porcentaje del precio de los servicios, y una vez alcanzas el gasto de bolsillo máximo, esos precios se reducen a cero. Y entonces esa no linealidad implica que la gente está
expuesta a diferentes tipos de precios dependiendo del momento en el tratamiento de salud en el que se encuentre. Y entonces ha habido muchos esfuerzos por resumir esa elasticidad en un solo número, a pesar de que hay dos tipos de precio. Y lo que eso implica para mi estudio es que para poder atribuir cambios en el consumo a cambios en el precio spot, y con eso me refiero a cambios en el copago y la cuota moderadora, tengo que mostrar que los pacientes en Colombia se comportan como pacientes miopes en el sentido de que simplemente les importa más el precio corriente, o sea, los copagos y las cuotas moderadoras, pero no cambian su comportamiento al verse cerca del gasto, al verse cerca de su gasto de bolsillo máximo. Entonces, pues para poder medir esto y para poder ver que los pacientes en Colombia en verdad son miopes, entre comillas, lo que hago es seguir la metodología de Newhouse para el experimento de RAND y encuentro que efectivamente pues los pacientes en Colombia se comportan así. No sé si tienen preguntas sobre esa parte. Ok. Los datos que voy a usar para este paper vienen del régimen contributivo de salud y consiste... Perdón, no, yo no entendí. ¿Qué es esa vaina que ser miope es que uno no importa estar cerca a los límites del gasto de bolsillo? Sí, lo que... ¿Cómo se testea? Pues hay varias formas de testearlo. Uno es ver si existe una discontinuidad en el gasto de bolsillo justo antes de llegar al máximo. Y otra forma, que es la que yo uso en este paper, es para cada categoría de ingreso, voy a definir aquellos que están cerca de alcanzar el límite y lejos de alcanzar el límite. Y por ejemplo, los que están cerca los voy a definir como aquellos que están a 95% de alcanzar el límite y lejos a 85%, y hago test de robustez con respecto a esos porcentajes. Y entonces lo que estimo es esta regresión que ves aquí, donde M es esa variable indicadora que acabo de decir, y TC es el costo total de salud. Y aquí el parámetro de interés es beta 1, que mide la diferencia en el consumo entre quienes están cerca de alcanzar el límite y quienes están lejos. Entonces lo que quisiera encontrar es que este beta 1 es o negativo o no significativo. Y entonces para diferentes definiciones de estar lejos, estar cerca o estar lejos del máximo, pues efectivamente beta 1 es o negativo o no significativo. Bien, gracias. Entonces los datos que tengo son todas las atenciones o reclamaciones de salud por parte de un panel de cerca de 8 millones de afiliados entre el 2009 y el 2011. Este panel fue construido por el Ministerio de Salud a partir de afiliados que permanecieron con la misma aseguradora durante esos 3 años y demandaron al menos una atención en salud cada uno de los años. Esa condición de esta muestra, que hayan reclamado al menos una atención en salud durante cada año, significa que esta muestra va a estar en promedio más enferma que el resto de la población, pues porque es gente que efectivamente tuvo que ir al médico. Pero pues hay mucha gente que está afiliada y no necesita ir. Por cada afiliado en este panel voy a observar características demográficas básicas como el sexo, la edad y el ingreso mensual promedio en el año y el municipio de residencia. Por cada atención en salud voy a observar el proveedor, la aseguradora, el precio de ese servicio, la fecha en la que se prestó y el diagnóstico asociado. Para procesar estos datos, lo que voy a hacer es seleccionar solamente la muestra de afiliados en el 2009,
para los que tengo información de ingreso, que es un poquito menos de la mitad de los datos, 3.5 millones. Para la gente para la que no tengo ingresos, son los beneficiarios, pero digamos, el supuesto que hago es que siempre va a haber un contribuyente muy similar al beneficiario que esté enfrentando esos copagos. También voy a seleccionar aquellos que tengan edad, que sean mayores de edad, mayores de 18 años, y que sean trabajadores dependientes. Y aquí me devuelvo pues a la primera pregunta sobre la manipulación de ingresos. El hecho de que para los trabajadores dependientes sean las empresas que estén reportando sus ingresos a la pila, hace que el problema de manipulación de ingresos pues sea menos problemático, pero pues todavía falta hacer test mostrando esto. Entonces la muestra final es de 1.6 millones de afiliados. También, como les dije antes, pues me voy a enfocar solamente en las diferencias entre la primera y la segunda nivel de ingresos. Pero uno de los problemas con estos datos es que yo no observo el ingreso mensual cada mes, sino que observo el ingreso mensual promedio en el año. Y el problema de eso es que, por ejemplo, si una persona ganó 2.02 salarios mínimos durante 11 meses del año y en el último mes del año ganó el salario mínimo, los voy a estar asignando a la primera categoría de ecopagos, mientras que por la mayoría de meses en realidad estuvo en la segunda. Y lo mismo para una, lo mismo para una persona que, por ejemplo, ganó un salario mínimo durante todo 11 meses del año y después ganó 3 salarios mínimos el último mes. Entonces, para ver que que el ingreso mensual promedio sea una buena variable de asignación a la política, pues tengo que mostrar que los salarios no varían mucho entre las personas que ganan menos de 2 y las que ganan más de 2 salarios mínimos al año. Y entonces, pues, a partir de datos de la pila, que para esto me ayudaron en Banrep Medellín, a partir de datos de la pila para el 2010, desafortunadamente para el 2009 no estaban disponibles, se puede ver que del 20% de los individuos que ganan más de 2 salarios mínimos, el 90% tuvo ingresos mayores a esos 2 salarios mínimos en todos los meses del año, y para el 80% de personas que reportaron ingreso menor a 2 salarios mínimos, el 94% efectivamente tuvo ingresos menores a ese corte todos los meses del año. Entonces, lo que esto muestra es que el ingreso mensual promedio pues es una buena variable para asignar a la gente a la política en salud. Para estimar entonces el efecto de los copagos y las cuotas moderadoras en la demanda de salud, voy a usar una regresión discontinua donde la variable de asignación es ese ingreso mensual promedio. Y la ecuación que voy a estar estimando es la que ven ahí, donde B es una categoría de ingresos. Lo que voy a hacer es colapsar los datos por paciente a datos por nivel de ingreso. Y el tamaño de esos bins de ingreso es de 6.200 pesos, que se escoge de forma óptima de acuerdo a la metodología de Calónico. Entonces, como ven en esta ecuación, voy a estimar una regresión discontinua con un término cuadrático, y más adelante van a ver por qué esto es importante. Aquí YB es la variable de resultado, que puede ser el consumo o los costos. IB es el punto medio del ingreso en la categoría B. Z es el corte de la política, que va a ser 2 salarios mínimos. Y W es una variable que toma el valor de 1 si los ingresos en la categoría B exceden el umbral de 2 salarios mínimos.
¿Tienen preguntas hasta aquí? Pues esta, me imagino que comparado con los demás seminarios de Quantil, no hay mucha matemática involucrada. Bueno, entonces tau, que es el parámetro que acompaña al efecto de tratamiento, que es tener ingresos altos, es el parámetro de interés y va a medir el efecto local promedio de tratamiento. Y este parámetro se va a poder identificar, y aquí voy a mencionar pues, los supuestos para que una regresión discontinua funcione. Se puede identificar si no hay manipulación de ingreso, y eso quiere decir que la distribución del ingreso tiene que ser continua alrededor del umbral, alrededor de los 2 salarios mínimos. Y entonces, pues no me lo preguntaron, pero la razón por la que escogí usar los datos del año 2009 es porque para ese año los test estadísticos muestran que no hay discontinuidades en la distribución del ingreso alrededor del umbral, pero para años siguientes sí la hay, pero yo creo que en los años siguientes esa manipulación no va a sesgar los resultados, porque de hecho los resultados se mantienen cuando se observan diferencias estadísticas y cuando no en la distribución del ingreso. El otro supuesto que permite identificar tau es que los individuos a cada lado del umbral sean idénticos en todas las dimensiones. Eso se traduce formalmente en que la distribución de esas características sea también continua alrededor del umbral. También muestro esto. Muestro, por ejemplo, que la proporción de hombres y la proporción de personas con enfermedades crónicas es continua alrededor del umbral. Antes de eso, la otra razón por la que en mi caso voy a tener individuos a cada lado que son idénticos es porque para garantizar ese balance de covariables voy a hacer un matching exacto en todas esas covariables para garantizar que sean idénticos. El otro supuesto es que no deben existir políticas que usen también ese límite de 2 salarios mínimos para determinar asignación o beneficios. Y después de estar investigando un poquito sobre las políticas en Colombia, pues solamente había una durante el 2009 que usaba este límite de 2 salarios mínimos, que es el programa de vivienda de interés social, donde usaban los 2 salarios mínimos para determinar como el nivel de tasa de interés. Pero esa política usaba reglas incluso más estrictas para la asignación, que eran, por ejemplo, no tener préstamos, que la casa fuera de ciertas dimensiones, que no costara más de tanto. Entonces, pues yo no creo que la política de vivienda esté relacionada con la de salud. Y finalmente, pues que el otro supuesto para identificar tau es que no deben haber otras discontinuidades en la distribución del ingreso, porque, por ejemplo, si existe una discontinuidad a los 3 salarios mínimos, entonces uno podría estar asignando los efectos al corte de 2 salarios mínimos cuando en realidad están explicados por el de 3. Pues lo que hago es ver que este test de McCrary 2008, que es un test para ver si una distribución es discontinua, pues no permite rechazar la hipótesis nula en diferentes cortes de la distribución. Y bueno, Perdón, pero no hay otro corte natural, que es el tercer corte que nos habían mencionado. Entonces, ¿cómo controlan por eso? ¿Por el ancho de banda de la regresión? ¿O? Sí, exacto. Ajá. De hecho, pues como dije al principio, en el apéndice de esta presentación también hago el ejercicio de comparar la segunda categoría y la tercera, escogiendo el ancho de banda de tal forma de que no vaya a sobrepasar
el límite, que no vaya a estar por encima o por debajo del límite de 5 o 2 salarios mínimos. Gracias. Entonces, para la regresión discontinua, voy a escoger 2 anchos de banda que ustedes van a pensar que son muy grandes. A la izquierda del corte de 2 salarios mínimos, voy a escoger un ancho de banda de 1 salario mínimo y a la derecha de 1.5. La razón por la que escojo esos anchos de banda es porque hay unos patrones en el consumo de servicios en Colombia que son muy cuadráticos y que para poder capturarlos necesito este ancho de banda. Sin embargo, pues para que estén más cómodos con los resultados que les voy a mostrar después, todos estos resultados son robustos al ancho de banda. Hago unos ejercicios donde incremento el ancho de banda y lo reduzco y los resultados se mantienen. De hecho, cuando lo reduzco lo hago hacia el ancho de banda óptimo de acuerdo a la metodología de Calónico que se hizo recientemente. Y también pues mis resultados son robustos a la especificación econométrica en el sentido de que pues les conté que yo colapso los datos a estas categorías de ingreso B de ancho 6.200 pesos, pero también hago un ejercicio donde no colapso los datos, sino que tengo, cada observación es un paciente y hago un ancho de banda igual a $5, alrededor de 2 salarios mínimos, que son como 10.000 pesos en el 2009 y los resultados se mantienen. También en test de placebo, donde supongo que el corte no es 2 salarios mínimos, sino 2.5 o 1.5, muestro que en esos cortes alternativos los resultados no son significativos. Entonces, esta es otra forma de probar que pues que esos cortes, por ejemplo, de 5 salarios mínimos, no va a afectar lo que estoy haciendo aquí. Entonces, ahora les voy a mostrar los resultados. En esta gráfica, pues vemos el efecto, en el panel A vemos el efecto de mayores copagos y cuotas moderadoras en el total de atenciones en salud. Y lo que se puede ver es que las personas que pagan esos copagos y cuotas moderadoras más altas tienen una menor demanda de servicios por 0.5 servicios en el año. Y esa diferencia se puede explicar más que todo por una reducción en el número de atenciones ambulatorias, como en el panel B, pero no tanto por una reducción en el número de admisiones al hospital, como se puede ver en el panel C. En el panel D vemos que esos mayores precios también reducen los días de estancia al año en promedio en 0.03 días. Una forma de interpretar esos resultados es convirtiéndolos en elasticidades precio, y para hacerlo cojo este estimador, por ejemplo, de 0.48 y lo divido entre la diferencia en el logaritmo del gasto bolsillo de la categoría 2 menos el de la categoría 1. Y lo que encuentro es que la elasticidad precio-demanda de salud en Colombia es de menos 0.83, que es mucho más alto que el encontrado por el experimento de Rand en 1994, que es menos 0.2. Y lo que yo puedo concluir de esto es que, pues primero son sistemas de salud muy diferentes, el de Estados Unidos y el de Colombia, pero también es que, pues, no es justo compararnos contra los estándares de Estados Unidos, entonces necesitamos para países en vía de desarrollo diferentes estándares. En estos gráficos muestro el efecto de la política en el número de visitas al doctor. En el panel A vemos que pues, los que están enfrentando copagos 5.8 puntos porcentuales más altos y cuotas 3% más altas, reducen el número de visitas al doctor en 0.25 al año. Y ese efecto se puede dividir, se puede explicar tanto por una reducción en las consultas de primera vez como por una reducción en las consultas de seguimiento. Finalmente, en el panel D, pues vemos que no hay ningún efecto en las atenciones de urgencias, y esto es
digamos, de esperar, porque pues primero las atenciones de urgencia son difíciles de predecir, y segundo, cuando hay eventos de salud catastróficos que te requieran ir a urgencias, pues a medida que ese gasto sea más alto, pues menos elástica va a ser la demanda. En esta gráfica muestro el efecto en costos. Entonces, pues aquí vemos que ese menor consumo de salud de hecho se traduce en menores costos. Esto es el panel A muestra el efecto en el logaritmo del costo total en salud. Y aquí lo que vemos es que ese incremento en los copagos y las cuotas moderadoras reduce el gasto en salud en 6%. Y de nuevo, eso se explica por una reducción, se explica más que todo por reducciones en el costo de las atenciones ambulatorias, pero no por el costo de las internaciones en salud. Y bueno, esta es la parte que me parece como muy importante en términos de política, y es que pues cobrar cuotas y copagos más altos reduce la demanda de servicios que, entre comillas, denomino opcionales, como por ejemplo reduce la demanda de servicios de imagenología en 0.024, también reduce la demanda de terapia física. No hay diferencias en la demanda de consultas con el odontólogo, y yo creo que esto también es de esperar, porque pues es recomendable que uno tenga siempre o una o dos consultas con el dentista al año. Entonces, pues no es de esperar que los precios cambien esta demanda. Y finalmente, también vemos que la gente que tiene que enfrentar precios más altos reduce su demanda de consultas de salud mental, en las que incluyo consultas con psiquiatra y psicólogo. Pero esos mayores precios también van a reducir la demanda de servicios de prevención, que es una demanda deseable. Y en particular hay diferencias entre la demanda de hombres y mujeres. Por ejemplo, para las mujeres, pues hay una pequeña reducción, aunque no es estadísticamente significativa. En el panel A vemos que no hay cambios en la demanda de mamografías o citologías, mientras que en el panel B vemos que esos mayores precios reducen la probabilidad de tener un screening para cáncer de próstata. Otra forma de medir los servicios de prevención es, por ejemplo, pues midiéndolo en los exámenes de laboratorio que sirven para diagnosticar. Y entonces aquí muestro que la gente que enfrenta mayores precios tiene una menor demanda de exámenes de colesterol total, triglicéridos y glucosa en sangre, pero no hay diferencias en los exámenes de tiroides. Y pues uno de los argumentos que di al principio es que los datos detallados me permiten ver el efecto en resultados en salud, que aquí voy a medir como servicios adversos. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro el efecto en la probabilidad de infarto agudo de miocardio y en los días de estancia en pacientes mayores de 50 años. En paréntesis muestro el error estándar y en brackets el p-valor. Y aquí lo que se puede ver es que para esta población de pacientes, pues gente que tiene que pagar precios más altos, tiene una menor probabilidad de infarto y tiene menores días de estancia. Pero ya cuando voy a poblaciones mucho más específicas, pues no hay tanto poder en estas pruebas estadísticas. Entonces aquí vemos que para pacientes con enfermedad cardiovascular, la política en salud sí reduce los días de estancia, pero aunque se vea una diferencia aquí, una discontinuidad en la probabilidad de infarto, esa discontinuidad no es significativa. Para pacientes con asma, para los que la literatura ha coincidido que las atenciones en urgencia y las estancias en el hospital se consideran resultados adversos, vemos que estar enfrentados a copagos y cuotas moderadoras más altas
reduce el número de atenciones en urgencia por parte de estos pacientes, al igual que sus días de estancia. Pues haciendo el mismo... Natalia, Sí. pero bueno, yo hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, eso de los exámenes, el colesterol y eso. Ujú. Pues eso no, uno no puede explicarlo porque simplemente el médico decide no mandarle pues todos los exámenes porque van a tener un costo muy alto. Entonces, conociendo, digamos, los costos de su paciente. Entonces, más que pues más que por una reducción en la demanda, es por una reducción en la solicitud de esos exámenes. Sí, eso es verdad. Aquí no puedo distinguir esas dos explicaciones, pero esas explicaciones también, pues, suponen que el médico sabe cuáles son los precios que está pagando el paciente y que hay, pues, información simétrica entre los dos. Entonces, siempre y cuando no lo haya, puede que esta reducción sea por parte de la demanda. Y en la que sigue, que es como, pues eso no, eh, días de estancia, pero días de estancia si no es significativo. No. Ujú. Sí, aquí Y bueno, los resultados son mucho menos robustos y como puedes ver, como estos eventos son tan, algunos de estos eventos son tan poco frecuentes, entonces pues está por todos los lados los BINs. pero digamos que lo único que controlas es por edad, eh, ¿y qué más cosas puedes controlar en la regresión? En la regresión solamente estoy controlando por el nivel de ingreso, porque pues el supuesto es que la gente de ambos lados del corte es idéntica y eso lo garantizo haciendo matching exacto en edad como variable continua, sexo, aseguradora y comorbilidades. Ya, sí, pero pues, pucha, pero uno como pues me parece sorprendente, la verdad, porque pues uno diría que hay menos demanda de servicios, pero que la probabilidad de baje porque aumentó el precio, porque Sí, pagan mejor calidad de pronto de atención en otra parte, ¿ok? exacto, esa es mi conclusión, que la gente que está expuesta a estos mayores copagos y cuotas, eh, pues visitan hospitales y proveedores de mayor calidad que de pronto No, pueden darles, ¿sí? pero ¿por qué no puedes hacer el matching también por IPS según nivel de atención en el país? Digamos, si es de, no sé, nivel de atención 1, 2, 3, hay una forma como de determinar la calidad de las IPS. Esa es una buena idea, no lo había pensado, pero sí se podría hacer. Ujú. O de pronto como en la proporción de servicios que se le prestan en cada tipo de hospital. Sí, esa es una buena idea. Ya, gracias. En esta tabla muestro ese ejercicio de convertir. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok. Muestro el ejercicio de convertir los estimadores en elasticidades. Y aquí, pues, estas elasticidades, por ejemplo, para consultas con el médico, eh, es mucho, también sigue siendo mucho más alta en valor absoluto que la encontrada en papers sobre Estados Unidos. Por ejemplo, hay uno que encuentra que el rango de elasticidad para consultas con el médico está entre menos 0.17 y menos 0.31. Aquí, sorprendentemente, pues para servicios opcionales, la elasticidad es, es baja.
Pero lo que sí se puede esperar es que para servicios preventivos, pues la elasticidad sí sea baja. Yo no sé si tengan por ahí el dato, pero ¿cuál es la elasticidad de atención a urgencias, por ejemplo, en Estados Unidos? Que esa me imagino que debe ser la más comparable porque pues son eventos aleatorios, no dependen de uno. Eh, Esa es una buena pregunta. Solamente tengo en uno de los papers miden, es con respecto a las atenciones con especialista, y esa es de menos 0,32. Pero sí, no sé muy bien, tengo que buscar cuál es la elasticidad con respecto a urgencias. Pero si entendí bien, urgencias no dio ningún cambio pues, por cambiar de salario, Ujú, pues, ¿no es cierto? ujú. Entonces lo que dice José es que sería chévere ver la elasticidad de urgencias que como que se mantiene, porque esa es como independiente de este fenómeno para comparar si estas elasticidades son altas o bajitas, eso es lo que dice José. Sí, exacto, va por ahí. Y como que uno esperaría que la elasticidad de urgencias no debería cambiar porque son cosas que son eventos aleatorios, como que no son tan planeados. Entonces, como que si uno pudiera ver eso, ese sería como un buen benchmark relativo al de Estados Unidos. Sí, es un buen punto. Voy a buscar. Natalia, una observación, Ujú. y es que cuando vos comparás elasticidades, pues no es, en realidad, estos son elasticidades locales. Entonces, Sí, no es como que vos puedas comparar una cosa con otra, y eso lo vas a hacer cuando hagas el modelo, cuando ya escribas el modelo y estimes el modelo estructural. Entonces, ahí ya vas a poder hacer comparaciones más sustantivas. Aquí estás refiriéndote únicamente a la elasticidad con respecto a estos servicios en ese nivel de ingresos para ujú. esas personas. Entonces tampoco es para preocuparte mucho de que de que sean mucho más altas. Sí, la versión estructural de este paper la hice y tengo gráficos de cómo se mueve, de cómo cambia la elasticidad precio de la demanda cuando cambia el nivel de copago. Eh, y ahí se puede ver que la elasticidad, a medida que se aumenta el copago, la elasticidad va incrementando en valor absoluto de menos 0, como de menos 0,3 a menos 0,5. Exacto, es que aquí no existe una cosa que sea la elasticidad. La elasticidad es un cálculo que resulta del caso específico que estés evaluando. Pero el otro punto es cierto, que para urgencias debería ser comparable porque las urgencias son unos eventos aleatorios cuya única diferencia entre Estados Unidos y Colombia sería el perfil de epidemiológico de la gente. Sí. Pero ahí no dice, atención, a esa elasticidad no es la de urgencia, la que aparece ahí, atención en urgencias. Sí, pero es Sí, mucho más bajita y de pronto sí es comparable con la de Estados Unidos. Condicional en las características epidemiológicas de la gente. sí, lo que no sé Excepto que cuando es... vos te pegan una puñalada o te disparan aquí en Colombia, pues también vas a urgencias. Sí. Y uno, ay, no, el copago, el copago. Pero lo mismo en Estados Unidos. También cuando le disparan, no igual va por urgencias Sí, y no hay tiempo de pensar en el copago. exacto. Sí, además allá hay una ley federal, ahí es una cosa un poco distinta, allá hay una ley federal que obliga a los hospitales a recibir a cualquier persona en urgencias independientemente del tipo de aseguramiento que tengan. Creo Por que eso es en que ahí Colombia es lo mismo. hay un problema, pero ahí hay un problema muy serio que la gente sin seguro, hasta por lo menos antes de Obamacare, la gente sin seguro congestionaba, colapsaba las salas de urgencias. Acá vos tenés CISBEN y tenés otras cosas, otro sistema de aseguramiento que no obliga a la gente a ir a urgencias únicamente cuando no tiene seguro. Sí, voy a buscar ese dato de la elasticidad de urgencias en Estados Ya Unidos. dijo Carranza que esto no le había gustado, que él quería ver era el estructural. Es Se lo verdad. puedo No, mandar. no, está muy bien. Se No, lo pues puedo mandar. tiene que volver a presentar, perdió el tiempo con para Carranza. No, estoy encantado. De hecho, yo le dije a Álvaro, ¿puedo presentar estas dos versiones? Y él quiso Pero esta la sacar. entendí, por lo menos. Entonces yo,
Ahora el otro bien también, pero primero este para entender. Bueno, entonces lo que hemos visto hasta el momento es que las personas que pagan copagos más altos y cuotas moderadoras más altas consumen menos servicios y le cuestan menos al sistema. También vimos que pueden tener potencialmente mejores resultados de salud. Pero lo que quiero hacer ahora es descomponer ese efecto en costos. Sabemos que los costos están bajando, probablemente pues porque hay esa reducción tan grande, esa reducción significativa en el consumo, pero puede que los precios pueden que los precios estén subiendo para las personas por encima de los que ganan más de 2 salarios mínimos, pero pues la reducción en el consumo esté compensando ese incremento en precios. Entonces lo que quiero ver es qué pasa con los precios de los servicios de salud. Y para hacerlo voy a ver la diferencia en los precios que enfrentan estos dos tipos de personas para el mismo servicio médico. Dándoles un dato de por qué esto es importante, de los cerca de 7.000 servicios que cubría EPOS en el 2009, apenas 150 de esos 7.000 explican casi el 70% del gasto total en salud. Entonces, y pues como ustedes se pueden imaginar, son esos servicios donde ha habido carteles como el de la hemofilia y así. Entonces, de esos 150 voy a escoger unos 23 para correr esta regresión. Y en la regresión lo que estoy haciendo es, pues, la variable dependiente es el logaritmo del precio que enfrenta el paciente I por el servicio S en el hospital o el proveedor H, y ese paciente está afiliado a la EPSJ. Y este precio lo voy a regresar en las mismas variables de la regresión discontinua, más unos controles por edad, sexo, otras comorbilidades y efectos fijos de aseguradora y de servicio. Esta tabla puede tener mucha información, entonces lo que hago es comparar esos pacientes que demandaron el mismo servicio y ver los precios que cobraban esos hospitales o proveedores. Y aquí lo que se puede ver para estos servicios es que en todas partes donde la diferencia es significativa, esa diferencia es positiva, lo que quiere decir que la gente que gana más de 2 salarios mínimos está pagando precios más altos por exactamente los mismos servicios de los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y entonces, lo que esto muestra es que la gente que gana más de 2 salarios mínimos y paga copagos y cuotas más altas, no están buscando precios bajos, sino que están dispuestos a pagar esos precios más altos. ¿Tienen preguntas sobre ese ejercicio? Bueno, entonces para concluir, así como en otros países, el incremento en el costo de la salud en Colombia es preocupante, y lo que hago en este paper es mostrar que los copagos y las cuotas moderadoras son un buen mecanismo para controlar el sobreconsumo de servicios, pero esto hay que tomarlo con cierta precaución, porque incrementar copagos y cuotas moderadoras puede reducir el consumo de servicios de prevención que son deseables desde el punto de vista social, y también reduce el consumo de servicios opcionales, que es deseable desde el punto de vista social. Entonces, como combinando estos resultados, que mayores copagos reducen el consumo, pero reducen también el consumo de cosas que queremos que la gente consuma, la implicación de política es que de pronto un sistema de gasto compartido, similar a lo que se denomina como Value-Based Insurance, donde se fija el copago igual a 0 para servicios deseables y a un valor positivo para servicios que de pronto son opcionales, como imagenología. Para un país como Colombia puede mejorar el bienestar de los pacientes y reducir costos. De hecho, en el ejercicio más estructural que no presenté hoy, veo que cuando hay una política uniforme de copago que se fija
a cero, el bienestar incrementa. Pues eso es lo que quería Pero explicar. disminuye la salud. ¿Cómo así disminuye la salud? Pues que a usted da que los copagos hacen que la gente sea más saludable porque la gente hace más ejercicio y otras cosas para no pagar los copagos. Sí, eso No es te dé verdad. miedo decirlo, eso es lo que da la estimación. Sí, pero como te digo, uno podría eh, diseñar el sistema de copagos para que varíen a través de servicios de forma deseable. Actualmente, pues la política de copagos en Colombia no varía ni a través de hospitales, ni a través de servicios, ni a través de aseguradoras. Entonces, si el regulador pudiera usar esa información para crear un sistema que permita variar el copago a través de servicios, podría generar mejores resultados en todos los sentidos: consumo, costos y resultados en salud. Natalia, una pregunta. Eso que dijiste ahora, pues entendí y me parece que es como parte del mensaje, pero ¿qué quiere decir Value-Based Insurance? ¿Es eso que estás diciendo? Sí, Value-Based Insurance es un sistema de copagos donde se disminuye el copago o se fija igual a cero para servicios o medicamentos que tengan un alto valor para la sociedad. Entonces, por ejemplo, en Alemania, Finlandia, Bélgica, Sí, en la países. mamografía o que también fuera cero costo ¿cómo se cosa esa vaina de los hombres? La próstata, el examen de próstata, que ahí uno Sí, ve que cae. esos, por ejemplo, en Colombia la mamografía no tiene cero copago, pero sí hay cuota moderadora. Entonces, en ese caso sería diseñar la cuota moderadora. ¿Tú Pero aquí sí, logras, entonces, perdón, la última pregunta, ¿tú aquí logras separar entre qué explica cuota moderadora y qué explica copago? eh, en el paper analizo los resultados en términos del gasto compartido que involucra a los dos, simplemente para permitir comparaciones con la literatura, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, las consultas con el médico, solamente con el médico general, solamente se cobra cuota moderadora, al igual que para mamografías, citologías y exámenes de próstata. Lo que sí hago es comparar el gasto por cuota moderadora y el gasto por copago y ver cuál de los dos es más alto. Y ese sería el que explicaría más que todo lo que está pasando aquí, o el precio más importante para los consumidores en Colombia, y esa es la cuota moderadora. Ya. Es casi como 2/3 del gasto. Ujú. Eh, Entonces, pues, como les dije, para los que estén interesados en resultados en ejercicios de robustez o resultados comparando categorías 2 y 3, en el apéndice de esta presentación que va a estar, me imagino, montada en la página de Contil, los podrán ver. Y ya, pues, muchas gracias. Y si tienen más Súper. preguntas, pues me puedo quedar aquí otro rato. Por fin entendí un seminario. Muy chévere. Súper chévere, Natalia. Muchas gracias. Además, Gracias a ustedes. esta es la base de datos que pues hemos trabajado con Carranza y en otros proyectos y ahí la tenemos. Le hemos sacado todo el jugo del mundo. Mejor dicho, súper. Sí, en una próxima vez de pronto puedo Chévere. presentar la versión estructural. Sí, de Carranza, para él no valió esto. Toca volver en diciembre, comienzos de diciembre te invitamos, Natalia. Vale, Eso. Y hablamos después, Natalia. Yo te tengo un par de observaciones sobre eso. bueno, sí. Pero tengo que salir corriendo ya. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas?
Bueno, no, pues creo que fue súper chévere, Natalia. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes y todos los que vinieron. Bueno, muy interesante, dice Juan David Martín. Él es como de esa tribu de Carranza que quedó esperando el modelo estructural. Y listo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hablamos. Chao. Chao.